Siempre es un gusto recibir al profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, Germán Teruel. Hoy hemos pensado que su perfil lo hace ideal para una entrevista reflexiva y rigurosa sobre la Fiesta Nacional de España, sobre el 12 de octubre que vivimos ayer. Profesor, buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. El Día de la Fiesta Nacional conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. ¿Qué significa para usted la fiesta del 12 de octubre en una España diversa y polarizada como la actual? Pues yo creo que una de nuestras fiestas, de nuestras celebraciones más importantes dentro del calendario, junto diría con la celebración de nuestra Constitución. Y luego, últimamente, nosotros, desde España Juntos Sumamos, que es una de las entidades con las que yo colaboro, andamos reivindicando también otra que estaba muy perdida en nuestro calendario, pero cada vez le vamos dando más importancia, que es el 15 de junio, que fueron las primeras elecciones democráticas en el año 77. Y además, pero en esta en concreto, que hoy nos convoca, la del 12 de octubre, siendo nuestra fiesta nacional, siendo o tomando como referencia ese momento del descubrimiento, pone también algo, o permite mirar algo que es muy importante, y es que no es solo la fiesta de España, es la fiesta de la hispanidad. Y eso hace ver una grandeza que tenemos en nuestra historia, que es precisamente cómo formamos parte o hemos sido capaces de formar toda una comunidad con la que tenemos unos particulares lazos históricos, que es esa hispanidad, ¿no? Los ingleses llevan muy a gala lo que ellos llaman la Commonwealth, ¿no? De hecho, hoy el rey de Inglaterra pues, es rey de un montón de naciones a lo largo de todo el mundo. Nosotros no tenemos, digamos, esa Commonwealth, pero en realidad, de manera un poco más diluida, pero igualmente intensa, tenemos una serie de naciones, de países con los que mantenemos unos lazos de hermandad que precisamente son los que conmemoramos este día y que surgen y que tienen ese origen en el descubrimiento. Pensemos la importancia de algo que paralelamente se viene celebrando, que es el encuentro de todas las academias de la lengua española que reúnen. Precisamente son el germen, ¿no?, de esa idea, o que las que se manifiesta o se hace viva esa idea de hispanidad. Con lo cual, bienvenida a esta celebración y yo creo que es perfectamente compatible, aunque luego podamos, incidir en esta idea, pero perfectamente compatible con la lógica de esa sociedad plural, diversa, en la que hoy día vivimos. O sea que tiene sentido celebrar una fiesta nacional en un Estado moderno y plural. Yo creo que absolutamente. A ver, aquí hay que hacer una reflexión. Las democracias modernas son democracias que parten de la idea del pluralismo, parten de la idea de la diversidad. De hecho, nuestras sociedades son cada vez más diversas. Yo el otro día, cuando explicaba precisamente esa idea que recoge nuestra Constitución de que el pluralismo político es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, les decía, digo, claro, esto se mueve en un contexto en el que nuestras sociedades son cada vez más plurales. Yo les decía, yo recuerdo, creo que el primer restaurante japonés, seguramente tú también lo recordarás, que abrieron allí en la plaza del Arco San Juan, ¿no? Sí. Yo les decía, digo, hoy, eso que en su día, hace 20 años, era algo exótico, pues hoy tenemos un japonés, un turco, uno va por la Trapería y es igual que si fuera por Sierpe en Sevilla o por la Gran Vía en Madrid, porque encuentra los mismos. Bien, es una realidad en la que hoy nos movemos, sociedades plurales, sociedades diversas, sociedades cada vez más globalizadas, en las que se ha hecho realidad eso de que en su día pudo ser incluso la multiculturalidad, etc. Precisamente porque en las sociedades democráticas aquello que permite la convivencia no es que compartamos una religión, no es que compartamos un mismo idioma. Como dice nuestra Constitución, aquello que permite y que es fundamento de la convivencia política es que respetemos los derechos de las personas, que respetemos el imperio de la ley, que a través de unas mayorías democráticas vayamos decidiendo cómo queremos que sean aquellas normas que nos regulan a todos. Esa idea, que tengamos, por supuesto, unos valores que se encuentran expresados en nuestra Constitución, de igualdad, de libertad, de justicia. Eso es lo que nos permite la convivencia en una democracia. Ahora bien, y aquí hay dos matices que son importantes. Todo ello no riñe o no debería reñir, uno, con que podamos tener unas fiestas populares, unas tradiciones comunes, podamos incluso tener aquello que se llama una memoria colectiva respecto de determinados eventos, que bien entendida creo que es algo sano.
Y me parece sano que hace unas semanas, pues como seguramente titularon muchos medios de comunicación, Murcia despidiera a su patrona. Bueno, pues luego Murcia en realidad no es Murcia, pues éramos muchos murcianos que unos fuimos, otros no fueron, otros se quedaron en tu casa, para unos es su patrona, para otros no. Pero bueno, es bueno que eso exista y no tiene por qué entenderse mal. ¿Cuándo empieza el problema? Y es algo que estamos viendo en nuestras sociedades. Pues tenemos dos líneas patológicas. Por un lado, cuando se quiere volver a hacer de esas señas una identidad política excluyente. Esto es lo que hacen los nacionalistas, ¿no? Y aquí hemos tenido recientemente en Jumilla un ejemplo muy claro y muy problemático de ello. Mire usted, porque yo sea caballero de la Virgen de la Fuensanta o mayordomo nuestro Padre Jesús Nazareno, no soy ni más murciano ni mejor murciano que una persona que rece para otro lado o que no rece o que tenga otra ideología. Lo que me hace ser mejor o peor murciano es pagar mis impuestos, cumplir diligentemente con mi trabajo, respetar las leyes y los derechos de los demás. Incluso si yo hago todo eso mal, pues tendrán que aplicarme la ley con sentido humanitario y me tendrán que juzgar o ponerme una multa, etcétera, 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 con un trato digno. Pero eso es lo que me hace mejor o peor, no por lo que rece o por lo que piense. Entonces, tratar de construir una identidad desde el punto de vista excluyente, usando esos, digamos, elementos que históricamente han servido ciertamente como pegamento social, pero que hoy día en unas sociedades plurales eso es un elemento preocupante y absolutamente patológico. Y luego tenemos el otro extremo, ¿no? Que podríamos llamar el de los ofendiditos, ¿no? Es decir, no, mire usted, es que yo me siento ofendido porque la patrona de Murcia sea la Virgen de la Fuensanta. Pues mire usted, perdóneme la expresión, no vaya usted al carajo. Es decir, que la patrona de Murcia sea la Virgen de la Fuensanta no puede ofender a nadie. Cuestión distinta que estemos de acuerdo que a lo mejor en unos colegios públicos pues no debe de estar presidido, como ocurría cuando yo estudié en el María Maroto, pues en todas nuestras clases estaban presididas por una virgen o por un crucifijo. Pues a lo mejor eso no tiene sentido que siga ocurriendo, pero a nadie creo que pueda ofender pues que en nuestra santoral pues sea Santo Tomás de Aquino, patrón de la universidad, y que quienes queramos pues acudamos a misa el día de la pastoral. Entonces, cualquiera de los dos extremos, yo creo que suponen una anomalía patológica, pero un sentimiento sano de esa comprensión de que hay expresiones culturales, expresiones incluso que desde el Estado se pueden sustentar, como es tener un día de celebración institucional donde se reúnen todos los poderes del Estado, la sociedad civil, convocados por el jefe del Estado, pues me parece una expresión sana, siempre entendido de esa manera. Profesor, el artículo 2 de la Constitución habla de la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible, pero también reconoce nacionalidades en los estatutos de autonomía. ¿Cómo reconciliar estos términos sin caer en contradicciones? Quiero decir, ¿se puede hablar de una nación española como algo homogéneo o más bien como una construcción plural, con múltiples identidades internas? A ver, claramente el constitucionalismo moderno y la democracia moderna parte de esa idea de que cada uno tiene la identidad que le dé la gana de tener. Punto. Y cada uno se siente como le da la gana, puede coger y expresarse con libertad y puede haber... Entonces no hay discusión. Siempre decíamos con respeto a la ley, a los derechos de los demás. Sí, unos pueden ser europeístas, otros pueden querer dinamitar Europa, unos pueden querer sentirse, digamos, de naciones, digamos, tener un sentimiento inclusivo. Y yo creo que en mi Twitter me pongo que soy oriundo murciano, vecino de Europa, ¿no? Y por el camino, pues, español. Pues vale, perfecto. Es decir, eso es una cuestión en la que, gracias a Dios, precisamente esa fórmula de organizarnos democráticamente permite. Ahora bien, si nos centramos en el tema territorial, que es uno de los grandes problemas de nuestro país, nuestra Constitución hizo un juego que dio lugar a un modelo de construcción que hoy por hoy podemos considerar como propio del Estado federal, es decir, que es lo que llamamos el Estado de la autonomía, y que tiene unos principios vertebradores que están en el artículo 2 que invocaba, que son muy claros. El primer principio es principio de unidad, punto, que va unido a la idea de que el soberano es el pueblo español. Por tanto, aquello que nos importa a todos, que a todos nos incumbe, lo tenemos que decir entre todos. Entonces,
Eso se traduce en que si hay que reformar la Constitución, lo hacemos entre todos. Eso se traduce en que si hay decisiones colectivas, se aprueban en el Congreso de los Diputados, etc. Ahora bien, ese principio es compatible con el reconocimiento de una autonomía a los territorios. Que es cierto que en el caso de nuestra Constitución, además es una autonomía muy intensa. Es verdad que incluso nuestro constituyente, en el año 78, cuando estaba redactando nuestra Constitución, planteó una posible asimetría y una distinción entre lo que llamaríamos las nacionalidades históricas y lo que seríamos el resto de territorios. ¿De acuerdo? Y eso estaba en la lógica del constituyente. Cuando uno ve nuestra Constitución, tal y como queda redactada en el año 78, parte de que va a haber diferencias entre las comunidades autónomas, aunque establece unos elementos, digamos, de que prohíbe las discriminaciones, exige una igualdad territorial, exige solidaridad interterritorial. El otro día en estos micrófonos pues tuviste a Paco de la Torre, inspector de Hacienda, que ha escrito el libro sobre la factura del cupo catalán y explicó muy bien cómo eso sería una destrucción, esa financiación singular para Cataluña sería una destrucción de nuestro sistema, no solo de nuestro sistema, digamos, de financiación actual, sino sería una destrucción de nuestro modelo constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, pero partía de las diferencias. ¿Qué ocurrió? En el año, cuando empezó a ponerse en marcha el proceso autonómico, allá por el año 81, cuando Andalucía primero y luego todas las demás levantaron la mano y dijeron, nosotros aquí queremos un proceso de autonomías sustancialmente homogéneo. Hay algunas diferencias, algunos hechos diferenciales, y eso nos ha llevado a que 40 y tantos años después nosotros podamos reconocer que el Estado de la autonomía es un tipo de Estado federal, con sus peculiaridades, pero un tipo de Estado federal, donde convivimos perfectamente, o deberíamos, vamos a decirlo, deberíamos convivir perfectamente en esa lógica de respeto de la unidad y la autonomía. Ojo, que también hacia arriba, en el proceso de integración europea. Yo recuerdo mis abuelos, que era alcalde de Moratalla, y yo tengo las cartas que tenía que escribir mi bisabuelo a Madrid, pues para que le asfaltaran la carretera que iba para el campo de San Juan. ¿Tiene sentido que al asfaltar la carretera del campo de San Juan tuviera que un alcalde ir a pelearse a Madrid con el ministerio correspondiente? O que en el año 80-84, cuando mi tío era rector en la Universidad de Murcia, tuviera que irse a Madrid para decidir si ponía o no una carrera. Pues puede ser que no tiene sentido. Igual que no tiene sentido que la política energética la estemos decidiendo ni siquiera a nivel nacional, porque la política energética tiene que ser probablemente una competencia a nivel europeo. Y eso es la discusión. Yo no me voy a pelear con nadie por quién es más nación, si Cataluña es una nación, es una nacionalidad, una nación en sentido cultural. Mire usted, el pueblo soberano es el pueblo español. Y a partir de ahí vamos a discutir un reparto de competencias. Así es como se habla en democracia y así es como se habla en términos constitucionales. Todo lo demás, que cada uno se sienta como se quiera sentir, que es precisamente la libertad que nos permite el vivir en democracia. Esto nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, cuál es el papel de la Constitución para articular esa pluralidad nacional dentro de un Estado, si es un cascarón vacío. Me parece que alguna vez le he leído hablar de Constitución inerte y también hablar de los nacionalismos y separatismos, ¿no? No sé si usted contempla los nacionalismos vasco, catalán, gallego, etcétera, como amenazas o como oportunidades para repensar el Estado. Los nacionalismos han sido siempre un enemigo del Estado constitucional. Es decir, ¿por qué? Porque parten de un sentimiento excluyente. Entonces, fueron, es decir, de cualquier tipo, es decir, los nacionalismos identitarios, pues que por ejemplo quieren decirnos que aquí solo somos españoles los que vamos a misa y comulgamos, como aquellos que dicen que solo son catalanes los que hablan catalán y que, por tanto, hay que, digamos, machacar al que habla español. ¿Por qué? Porque sus planteamientos son unos planteamientos antipluralistas, antidiversidad, son unos planteamientos que desarrollan políticas homogéneas, que buscan anular y que atacan esos pilares que dice nuestra Constitución, precisamente, de libertad, de reconocimiento de la igualdad, etcétera, etcétera, y que nos permiten, digamos, convivir pacíficamente en democracia. Con lo cual, los nacionalismos, en términos generales, son una ideología antiliberal, en el sentido de antidemocracia, que en muchos casos rechinan con la propia democracia. Es verdad que en otras ocasiones pues, el nacionalismo se ha podido acomodar
de alguna manera, al funcionamiento de la democracia, igual que el comunismo en su día pues era un pensamiento revolucionario contrario a la libertad y al Estado constitucional, y que en un momento dado, a través del eurocomunismo, pues se concilia y permite desarrollar políticas, por así decir, muy de izquierda, pero desde el prisma democrático. Bien, ese fue el intento que se llegó en nuestra Constitución. En nuestra Constitución, si nos referimos, por ejemplo, a los nacionalismos periféricos, a los nacionalismos territoriales, pues se intentó darles acomodo en la Constitución, a través del reconocimiento de ese altísimo grado de autonomía del que hoy disfrutan. ¿Qué pasa? Que hoy por hoy, incluso cuando leemos discursos, recuerdo comentándolo con el profesor de francés de carrera, y lo dejó por escrito en un prólogo que hizo a un libro que escribí sobre la crisis en Cataluña, y explicaba el profesor francés de carrera cómo cuando uno relee los discursos de Jordi Pujol en aquellos primeros años de la transición, se advierte la reserva mental en el pacto constitucional. Es decir, el nacionalismo catalán, no tanto el vasco, pero el nacionalismo catalán se sumó al pacto constitucional. Lo hicieron con reserva mental. ¿Qué quiere decir? Lo hicieron, sí, parecía que sí, pero luego por detrás han ido aprovechando esa autonomía para ir minando nuestro Estado constitucional. Y hoy día yo creo que tenemos un grave problema. ¿Cómo salimos de ese grave problema? Hombre, lo deseable sería un gran pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas, en las cuales, sin negar esa autonomía, pero recondujéramos la ordenación territorial de nuestro Estado. Y el modelo, como decía, lo tenemos. Es la consolidación de un Estado federal que en realidad respetaría los principios del artículo 2 de nuestra Constitución, mejorando cosas que hoy día no se han visto. Ahora bien, el problema de fondo es que se haga lo que se haga, y haciendo las reformas normativas que pueden ser deseables, al final uno necesita lealtad. Lealtad del Estado con los territorios, pero mucha lealtad de los territorios con el Estado. Y eso, por desgracia, es lo que no estamos viendo. Hemos tenido una insurgencia que fue un intento de golpe de Estado en el año 2017 contra la Constitución, y estamos viendo continuamente un poder público que se comporta desde, en este caso en Cataluña, con absoluta deslealtad hacia los poderes del Estado. Ahora parece que con el presidente Illa las cosas pudieran estar un poco más tranquilos y hay, digamos, determinadas manifestaciones más histriónicas, pero aún así hay cuestiones, son básicas. El que no se respeten los derechos lingüísticos de los castellanos hablantes en la escuela en Cataluña, eso es un problema, y es un problema de lealtad institucional. Y es un problema jurídico constitucional, por poner un ejemplo que ni siquiera con el nuevo gobierno se ha resuelto y que sufren miles o millones de catalanes todos los días, hasta el punto de tener que judicializarlo, y eso no es aceptable. 9:57, menuda clase de Derecho Constitucional nos llevamos así, para comenzar la semana. La subimos a orm.es y al canal de Onda Regional de YouTube en los próximos minutos. Germán Teruel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y celebremos esa hispanidad en este inicio de semana.